Para Henry Comte de Saint-Simon, la clase se divide en dos grupos de personas. ¿Cuáles son estos y quiénes la formaron? Respuesta: son los trabajadores, estos son agrícolas, artesanos, manufactureros. Los otros son los ociosos, que son los improductivos. 2. En el movimiento económico, Charles Fourier define qué es la falansterio. Respuesta: es una asociación creada solamente para servicios de sus miembros que constituyen a la vez una asociación de producción y consumas. Es decir, es una cooperación autosuficiente que produce todo lo que consume y consume todo lo que produce. Pregunta 3. Menciona los 3 puntos más destacados de la obra de Robert Owen. Inciso A: reducción para los adultos de 17 a 10 horas. Prohibición para trabajar niños de 10 años y creación de la escuela laica. 3. Supresión de las multas. Pregunta 4. Mencione 3 características de la distribución del ingreso. 1. Cooperantes. En las dísticas, leyes, interés individual. A. Era conocida la división de ingreso y de renta que adjudicaba a la tierra, al capital, del beneficio y trabajo, salario. 3. Mientras que la producción rigen plenamente leyes naturales. Pregunta 6. Menciona los puntos importantes de la biografía de la evolución de la economía de Carlos Marx, que era economista, sociólogo, historiador, periodista y revolucionario socialista. Pregunta 7. Mencione uno de los puntos importantes: proteccionismo de Friedrich List. Respuesta: la idea de fuerzas productivas es opuesta por List a la idea del valor de cambio de Smith. List argumenta que la riqueza no puede ser juzgada solo en presente, sino en el porvenir, porque el poder de crear riquezas es infinitamente más importante que la riqueza misma. Pregunta 8. Define qué es burocracia para Max Weber. Respuesta: es la organización eficiente por excelencia, la organización llamada a resolver racional y eficientemente los problemas de la sociedad. Pregunta 9. Para Max Weber, ¿qué es la impersonalidad en las relaciones? Respuesta: la división del trabajo, o sea, la distribución de funciones, actividades y tareas, es absolutamente impersonal. Se habla de puestos y funciones, no de personas. Las personas son ocupantes de cargos y no individuos dotados de anhelos o emociones. Pregunta 10. Define el problema de la organización de la burocracia para Weber. Respuesta: en su interés por análisis histórico comparativo de la evolución del pensamiento del hombre moderno, Weber estudia las formas de orden social de dominio. 11. Mencione 3 características de la escuela clásica para el precursor Smoller. La escuela clásica sostiene que las leyes económicas son generales y universales. Los clásicos consideran al hombre como movido únicamente por el afán de lucro, sea el ánimo de obtener una ganancia. Los clásicos habían usado preponderantemente el método abstracto didáctico, el método abstracto deductivo. ¿Quién fue
Pregunta 12. ¿Quién fue el precursor que consideraba el empirismo histórico como base de toda política sensata? Wilhelm Römer. 13. Mencione para el profesor Schmuller, ¿cuál fue el método que adoptó para realizar la economía política? Método histórico, descriptivo e empírico. ¿Quién fue el representante de la escuela histórica? Schmuller. Preguntas 16. ¿Quién fue el padre fundador del marginalismo? Gilles Dupuit. ¿Qué es oferta? Es la cantidad total de un bien o servicios específicos que está disponible para los consumidores. Pregunta 18. Mencione las características de integración de la oferta de dinero. Depósitos a la vista, depósitos de ahorro, depósito a plazo, certificados de depósito bancario, certificados financieros. Pregunta 19. ¿Qué son los depósitos a plazo? Son cantidades de dinero que el público deposita en un banco y reciben un interés, pero que debe ser retirable en cierta fecha mediante un certificado de depósito bancario a plazo fijo. Pregunta 20. Mencione por lo menos 3 determinantes de la oferta de dinero. 1. El tipo de interés que en un momento determinado ofrecen las instituciones bancarias a los depositantes o ahorradores, que son las tasas pasivas. Inciso B. La situación de la economía total del país, si hay crecimiento o estancamiento. 3. Las fluctuaciones de los precios, si hay estabilidad o inflación. Pregunta 21. ¿Qué es demanda? Es un principio económico que describe el deseo del consumidor y su voluntad para pagar el precio de un bien o servicios específicos. Pregunta 22. Mencione por lo menos 3 determinantes de la demanda de dinero. Inciso A. Para cubrir alguna necesidad imprevista que no está presupuestada o destinada para ese propósito. Inciso B. El deseo de especular sabiendo que se obtiene mayor satisfacción ahora comprando ciertas cosas. Inciso C. La situación total de la economía del país, sobre todo lo relacionado con el empleo, la inversión, el crecimiento económico en general. Pregunta 23. ¿Qué es política monetaria? Respuesta. Conjunto de acciones que el Banco de México lleva a cabo para influir sobre las tasas de intereses y las expectativas inflacionarias del público a fin de que la evolución de los precios sea congruente con el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y estable. Pregunta 24. ¿Qué es fluctuación e inflación? La fluctuación es la diferencia entre el valor de una cantidad y su valor normal. La inflación, elevación notable del dinero, notable del nivel de precio, con efectos desfavorables para la economía de un país. Pregunta 25. ¿Qué son los depósitos a la vista? Son depósitos bancarios en dinero que hace el público en general y que se pueden retirar en un momento dado mediante la expedición de un cheque.